Vamos a iniciar. Vamos a Esdras capítulo 7, verso 11 al 28. Esdras capítulo 7, verso 11 al 28. Y para comenzar les quiero decir que el título de la predicación del día de hoy es La Comisión de Esdras, parte 1. La Comisión de Esdras, parte 1. Y quiero que leamos los versículos que nos corresponden el día de hoy. Vean lo que dice Esdras, capítulo 7, verso 11 al 28. Dice así la palabra de Dios. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, y con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecen para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Verso 19. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pidas el sacerdote, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y los levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerle tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Verso 27. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Fin de la cita. Solamente el día de hoy vamos a ver del verso 11 al verso 24. Por eso es la parte 1. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo de estas 2 predicaciones? Veremos el propósito que tenía Esdras para regresar a Jerusalén. Veremos el propósito que tenía Esdras para regresar a Jerusalén. Pero, como ustedes ya se habrán dado cuenta en el texto, es puro dato histórico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, pero vamos a estar agarrando principios bíblicos para nuestras vidas, que podamos aplicar y así poder adorar a nuestro Señor con nuestra santidad. El bosquejo se lo presento de la siguiente manera, ya para poder entrar a la predicación. Punto número 1 del bosquejo. Solamente lo voy a decir 2 veces. Punto número 1 del bosquejo. Esdras
presenta la carta del rey. Verso 11 y verso 12. Punto número 1 del bosquejo, Esdras presenta la carta del rey. Verso 11 y 12. Punto número 2 del bosquejo, el edicto del rey para las ofrendas. Y esto lo encontramos del verso 13 al verso 24. Punto número 2 del bosquejo, el edicto del rey para las ofrendas. Y esto lo encontramos del verso 13 al verso 24. Punto número 3 del bosquejo, líderes temerosos de la palabra de Dios. Esto lo encontramos del verso 25 y verso 26. Líderes temerosos de la palabra de Dios sería el punto número 3 del bosquejo y sería el verso 25 al verso 26. Y por último, punto número 4 del bosquejo, agradeciendo al Dios del cielo. Punto número 4 del bosquejo, agradeciendo al Dios del cielo, y lo encontramos en los versos 27 y 28. Los puntos número 3 y 4 los veríamos en la siguiente sesión, Dios mediante. Así que ahora solamente nos vamos a concentrar en los puntos número 1 y número 2. Ahora sí, una vez teniendo todo el bosquejo de lo que vamos a ver a lo largo de estas predicaciones, vamos al verso 11. Dice el verso 11, Esdras, capítulo 7, verso 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Recordemos que en los versos del 1 al 10, ¿qué es lo que ocurrió con Esdras? Esdras se presentó. Recuerden, del capítulo 1 al capítulo 6 del libro de Esdras, la historia trata de dos hombres principalmente con una misión en particular. Trata de Zorobabel y de Jesúa, sumo sacerdote. La tarea de estos grandes hombres era reconstruir el templo de Dios para que la adoración al Dios del cielo, al todopoderoso Jehová, continuara. Recuerden que los israelitas habían estado en Babilonia y habían caminado como alrededor de 4 meses para llegar a Jerusalén por mandato de rey Ciro para que pudiera otra vez restaurarse la adoración en el templo. Obviamente tuvieron varios problemas. Se paró la obra unos cuantos años, alrededor de 15, 20, 16 años. Ya saben que las fechas siempre son aproximadas. Pero una vez más el rey Darío dijo que se vuelva a reconstruir el templo de Dios. Recuerden que también Ageo y Zacarías tuvieron mucho que ver con la predicación que ellos tuvieron. Así que ya pasó todo esto. Ya pasó el tiempo de Zorobabel, ya pasó el tiempo de Jesúa, ya pasó el tiempo de Ageo, Zacarías. Ya ocurrió lo acontecido con Esther. Ahora estamos en un nuevo inicio. Ahora estamos con Esdras. Esdras se presenta a sí mismo y sabemos que es verdad porque está en la palabra de Dios como un hombre entregado a las escrituras. Un hombre que primeramente estudió para vivirlas, para después, posteriormente, enseñarlas. Este era Esdras. Este hombre era Esdras, alguien entregado a la palabra de Dios. Un hombre sin igual. Y ahora este hombre recibió una carta del rey. Recibió una carta del rey, ¿para qué? Para un propósito también muy especial. Fíjense que Esdras en su escrito menciona que recibió esta carta de Artajerjes, porque si se dan cuenta alrededor de todos los capítulos, Esdras siempre está dando evidencia. Está diciendo todo lo que hemos estado haciendo los israelitas ha sido con favor del rey en turno de Persia. No hemos hecho nada fuera de la ley. Pero también, ¿qué quería hacer con esto? Quería mostrar también su influencia que tenía bajo la corte. Sacar estos documentos que hemos visto desde el capítulo 1 hasta este capítulo 7 no era nada fácil. Esdras realmente tuvo que haber tenido una buena posición en la corte real. Y Esdras los está sacando y los está mostrando. Vean, que tanto el rey Ciro, Darío y el actual rey Artajerjes y en su momento con el rey, con Esther Jerjes, todo el pueblo de Israel ha tenido el favor de Dios y el favor de los reyes de esta tierra, del imperio más grande de su época. Así que nadie puede decir que estamos haciendo las cosas fuera de la ley de este mundo. Y eso es algo muy importante porque si ustedes recuerdan, los enemigos de Dios que eran los samaritanos, que eran tribus que estaban alrededor, los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén, siempre por muchos años, o por lo menos eso ocurrió con Zorobabel y con Jesúa, trataron de impedir la obra de Dios. Trataron de impedirla. Bueno, Esdras adelante dice, aquí tengo el orden del rey, nadie va a poder impedir esta obra.
Si a mis antepasados les ocurrió, si a mis hermanos les ocurrió, bueno, ahora ya no, yo estoy amando. Vean lo que dice el verso 12, Esdras capítulo 7, verso 12. Así es, avanzando verso por verso, verso por verso. Verso 12, vean. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Hermanos, esta carta no iba dirigida a cualquier persona. Esdras dice, esta carta va dirigida ¿a quién? A mí. ¿Y cómo se identifica a Esdras? O bien, ¿cómo el rey escribe esta carta? ¿Cómo el rey presenta a Esdras? Vean lo que dice a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. No era cualquier escriba, no era cualquier sacerdote, era el escriba, era el sacerdote, era el erudito en la palabra de Dios. Y el rey reconocía algo, reconocía que este hombre estaba dedicado a la palabra de su Dios, del Dios Jehová. Y tanto así reconocía a este hombre y a su Dios que pone al inicio de su carta, Esdras, sacerdote, escriba, erudito de la ley de Dios del cielo, el Dios del cielo. Déjenme decirles, hermanos, que al igual que hoy en día, el imperio persa tenía muchísimos dioses, muchísimos dioses. Había un dios del fuego, había un dios del mar, un dios de la tierra, un dios de la cosecha, un dios para el matrimonio, etc. Ustedes pueden poner cualquier dios. Si quieren, el dios de los carros. Bueno, no había carros, el dios de los caballos, sin duda había uno. Había muchísimos dioses. Pero cuando el rey de Persia, Artajerjes, coloca Dios del cielo, está reconociendo el rey de Persia que los demás dioses están aquí, pero el Dios de Esdras está arriba de ellos. Sin duda, Esdras también le dijo al rey que ese era su Dios. Mi Dios no se puede comparar con el resto de los dioses. Mi Dios es el Dios del cielo, el Dios que está arriba de todos los demás dioses de este mundo. A ese Dios yo le sirvo. Entonces, ahora por eso entendemos por qué el rey Artajerjes con tanto esmero dice, Esdras, sacerdote, escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Esdras, tú no eres cualquier sacerdote. Yo reconozco que eres superior a los demás sacerdotes de los otros dioses. Era lo que estaba haciendo el rey con esta declaración. Y no es para menos, porque se estaba dirigiendo al Dios Altísimo. Vean lo que dice Jeremías, capítulo 32, verso 17. Una vez más encontramos el reconocimiento de nuestro poderoso Dios. Jeremías, capítulo 32, verso 17. Jeremías, capítulo 32, verso 17, dice así la palabra de Dios. Jeremías, capítulo 32, verso 17, dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Uno puede decir, bueno, ¿qué mayor obra puede ser? ¿Qué gran poderoso? Pero vean, aquí aumentan su poder. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Te sorprende, dice el Señor, que yo haya creado todo, lo visto, lo visible y lo invisible? Que no te sorprenda, no hay nada difícil para mí. Este es el Dios del cielo. Este es el Dios que servía a Esdras. ¿Y qué creen? Este es el Dios que tú sirves. Al Dios al cual tú todos los días, espero, estés levantando oraciones de súplica, de agradecimiento, de gratitud por quién es Él. Eso espero. Porque recuerda, si Esdras era un sacerdote del linaje de Aarón, porque recuerden que era descendiente de Aarón, tú eres un sacerdote por medio de nuestro Señor Jesucristo. También le sirves a Él. Verso 13, Esdras capítulo 7, verso 13. Continúa Esdras describiendo, o mejor, bueno, sí, transcribiendo, mostrándonos lo que contenía esa carta que el rey le había mandado personalmente. Esdras capítulo 7, verso 13. Dice así la palabra de Dios. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiere ir contigo a Jerusalén, vaya. Hermanos, ustedes recordarán ya varias predicaciones, lo vimos, creo que fue la segunda predicación, vimos Esdras capítulo 1. Y en Esdras capítulo 1 observamos
pudimos apreciar que rey Ciro, el rey en turno, rey Ciro, había realizado un decreto donde se le permitía regresar al pueblo de Israel después de los 70 años de cautividad. Se les había permitido regresar a los judíos. Esdras capítulo 1. ¿Quiénes eran los encargados de hacer que el pueblo regresara y de reconstruir el templo? Zorobabel y Jesúa. Recuérdenlo. Pero ahora el rey Artajerjes estaba permitiendo una segunda gran caravana. Este edicto estaba permitiendo una segunda gran caravana. Que todos los israelitas que todavía estuvieran en la dispersación, en la diáspora, en otros lugares del reino persa, podrían regresar a Jerusalén. Pero aquí nace una pregunta. ¿Por qué el rey del imperio persa, el imperio más poderoso de su época, estaba siendo tan condescendiente con el pueblo judío? El rey Ciro fue condescendiente. Recuerden que quizá Daniel, el profeta Daniel, le mostró las escrituras, eso dice la tradición, y dijo: Rey Ciro, mis escrituras que fueron escritas alrededor de 800 años antes de que tú gobernaras, hablan de ti. Mira, dice que tú vas a ser de bendición para los judíos. Dice la tradición que rey Ciro se maravilló y dijo: si yo soy el de esta profecía y ese Dios fue el que me puso en este lugar, que todos los israelitas regresen a su tierra, todos los que quieran, claro está. Regresaron unos cuantos. Bueno, de él se entiende, pero ¿por qué Artajerjes? ¿Por qué Artajerjes permitió que los israelitas regresaran? Y además permitió que Esdras desarrollara una misión muy importante. Vamos a llegar a eso. Hay varias razones por las cuales podrían justificarse que Artajerjes haya permitido regresar a los judíos en una segunda caravana. Yo les presento 4 razones. Primera razón, puede ser, y es muy probable, que el rey Artajerjes haya convivido en el palacio real con Esther y con Mardoqueo, porque sin duda fueron contemporáneos. Hayan convivido en el palacio real con Esther y Mardoqueo, y estas 2 personas le hayan hablado de su pueblo y le hayan presentado al Dios del cielo. Probablemente haya pasado eso. De hecho, déjenme decirles una cosa. Esther era esposa del padre de Artajerjes. Esther era esposa de rey Jerjes, padre de Artajerjes. Y ustedes dirán, bueno, entonces ¿Esther no era madre de Artajerjes? No. Fíjense que la madre de Artajerjes era la reina Amestris, así se le conoce en la historia, reina Amestris. Pero ¿quién es esta persona en la Biblia? ¿La Biblia habla de ella? Sí, la Biblia habla de ella. En la Biblia se le conoce como la reina Vasti, aquella persona que desobedeció a Jerjes y dijo: yo no voy a estarme presentando ante ti. Hay 2 razones que probablemente no se quiso presentar ante él. Sí fue desobediencia ante el rey, pero quizá quería que hiciera cosas sexuales ante los invitados de la fiesta. Ella se indignó y no quiso ir, desobedeció así. Y también dicen los historiadores que como estaba embarazada de Artajerjes, no se quiso presentar ante el rey. Bueno, como sea, desobedeció y ocurrió esto. Esther capítulo 1, verso 19. Esther capítulo 1, verso 19. Esther capítulo 1, verso 19. Ocurrió esto, dada la desobediencia de Vasti, o también conocida en la historia como Amestris, ocurrió lo siguiente. Dice Esther capítulo 1, verso 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Dice así: que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. ¿Quién fue mejor que ella? De acuerdo a la voluntad de Dios, Esther. Bueno, pero probablemente Vasti ya tenía a Artajerjes o estaba a punto de dar a luz a Artajerjes. Ya no podía ir con el rey, pero ya tenía el hijo y ya estaba embarazada. Aquí la cuestión es de que probablemente Artajerjes haya convivido en el palacio real con Esther y Mardoqueo. Y qué bendición, realmente estos eran hombres de Dios. Eran una mujer y un hombre de Dios. Con dificultades como todos, pero sin duda estas 2 personas, si fue el caso, lo encaminaron a este hombre
a conocer al Dios del cielo. Segunda razón que probablemente este hombre haya tenido un favor con los israelitas, sin duda, creo yo, por lo que he visto, tiene una muy buena relación con Esdras. Tiene una muy buena relación con Esdras. Entonces, quizás Esdras, al trabajar en la corte real, que es donde nosotros nos estamos orillando esa postura, que Esdras no solamente era rabino, sino que también trabajaba en asuntos judíos en la corte real, hizo cierta amistad con el rey. De hecho, si te dan cuenta, a Artajerjes le gustaba rodearse de judíos. También tenía amistad con Nehemías. Entonces no es de extrañarse que también tuviera amistad con Esdras. Entonces, tuvo amistad con Esdras. Quizás también Esdras le habló como profeta como escriba versado de la palabra de Dios. También le dijo, mira, anteriormente las escrituras también habían hablado de rey Ciro, y en tu corte real de Persia había un hombre llamado Daniel que le presentó las escrituras. Quizá también se maravilló Artajerjes y dijo, yo también quiero ser de bendición a este pueblo. Tercer punto, también hay una posibilidad de que el rey quería ganarse el favor de los judíos, lo cual llegó a ser espléndido con el escriba Esdras y lo mandó a manos llenas a Judá, y así decir, no solamente voy a tener el favor de los judíos que están en mi imperio, sino también de los judíos que están en Jerusalén, adorando a su Dios. Y 4, puede ser que no solamente quería el favor de los judíos, sino que también quería el favor del Dios del cielo, del Dios de los judíos. Y no fue nada nuevo, porque si se acuerdan, también el rey Ciro y también el rey Darío, y sin duda también Jerjes su padre, buscaron el favor de este Dios. Eran politeístas, pero querían el favor específico de este Dios. Yo me inclino que quizá fue un poco de las 4. O sea, yo digo que quizá fue un poco de las 4. Por eso tuvo tanto favor, porque imagínense, no creo que Basti o Artajerjes no creo que Artajerjes no haya podido tener tiempo con Esther y Mardoqueo. Quizás más con Esther por ser esposa, reina en turno de su padre Jerjes. Quizás sí haya tenido una buena relación con Esdras, y quizá también Nehemías le haya platicado de su Dios. Sin duda quería tener buena voluntad para con los judíos y para con su Dios. Entonces, todas, a mi punto de vista personal, se los comparto, creo que las 4 son posibilidades muy válidas. Bueno, volvamos al texto y quiero que vean algo, que aunque el texto da lugar a que todas las personas que quisieran regresar a Jerusalén podían hacerlo, ¿qué creen? Este texto, el verso 13, menciona un grupo específico de personas que, por lo menos en el decreto, se les animaba a ir. ¿Quiénes eran? Dice el texto, verso 13, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas. Sin duda, el decreto buscaba que los integrantes de la tribu de Leví fueran a Jerusalén. Esto es lo que buscaba el decreto, animar a que estas personas acompañaran a Esdras a Jerusalén junto con las demás personas de otras tribus que quisieran ir al viaje. ¿Por qué? Yo les voy a decir el propósito. ¿Cuál era el propósito por el cual Esdras estaba yendo a Jerusalén? Es uno muy simple, y esto lo vamos a estar viendo alrededor de este capítulo. Era fortalecer la adoración a Dios del cielo, fortalecer la adoración del Dios al cielo. O sea, es ir a la Tierra Santa y fortalecer la adoración al Todopoderoso. ¿Y qué creen? ¿Quiénes eran los encargados de la adoración? Los levitas, los únicos de las 12 tribus que podían hacer servicio de sacerdocio eran los levitas. Por lo tanto, este decreto animaba a los levitas a ir a adorar a su Dios. Era lo que hacía este decreto. Bueno, y Esdras encabezaba a los levitas, claro está. Verso 14, vean lo que dice. Esdras, capítulo 7, verso 14. Y vean, aquí da una razón. Verso 14. Esdras, capítulo 7, verso 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Le dice el rey a Esdras, Esdras, de parte mía y de parte de mis 7 consejeros,
regresa a Jerusalén. Regresa a Jerusalén. Déjenme decirles que si nosotros leemos este pasaje, quizás nosotros lleguemos a pensar, bueno, Esdras va de vacaciones a Jerusalén, como muchos cristianos acostumbran, que no está mal en la actualidad. Va de vacaciones a Jerusalén, va a pisar la Tierra Santa, va a hacer sus cosas como todo judío iría a hacer a Jerusalén. Pero déjenme decirles una cosa, Esdras no iba de vacaciones a Jerusalén. Esdras iba con un propósito, fortalecer la adoración. Pero déjenme decirles que Esdras no solamente iba con ese simple propósito. ¿Qué creen? Tanto el rey y los 7 consejeros formaban la corte real. Entonces, si tú eres enviado por la corte real, tu posición es oficial. Esdras iba no como cualquier judío, sino como un oficial del imperio más poderoso de su época. Iba como alguien con toda la autoridad del reino persa. Entonces, si alguien le impedía a Esdras hacer su trabajo, se estaba poniendo en contra del rey, de los 7 consejeros, del imperio persa. Por lo tanto, Esdras tenía en Jerusalén la autoridad de su rey y de los 7 consejeros. Él no iba de vacaciones, hermanos. Él no iba simplemente a ver qué encontraba. Él iba con una misión oficial real. Fortalecer la adoración a su Dios. Fortalecer la adoración de su Dios. Entonces, ¿por qué pone este edicto? ¿O por qué Esdras se afianzó este edicto? Porque si alguien le tenía oposición, si alguien le hacía oposición, él, mira, tengo esta carta, no solamente del rey, como las otras personas, como Zorobabel y Jesúa, tengo también de todos los consejeros. Déjame pasar, quítate, necesito hacer mi trabajo. Este era el alcance del poder de Esdras en esta visita. Fíjense algo muy interesante. La Reina Valera traduce aquí, a visitar. Si ustedes tienen Reina Valera, traducirá la palabra visitar. Vean lo que dice verso 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar. Pero esta no es la traducción más correcta. La traducción más correcta es a investigar. Esta es la traducción más correcta. ¿Y qué tenía que investigar Esdras? O sea, él es comisionado, recuerden, no a visitar solamente, no a pasear, sino a investigar. ¿Qué tenía que investigar Esdras? Es la pregunta más lógica que saldría después de enterarnos de esta palabra. Este mismo texto nos da la respuesta. Lo voy a leer desde el principio para que noten la respuesta. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a investigar a Judea y a Jerusalén. Escuchen, aquí está la respuesta. Conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. ¿Lo entendieron? Esdras, la corte real te comisiona a ti específicamente a que vayas a investigar, vayas a ver, vayas a averiguar si tus compatriotas están viviendo la ley de Dios. Si los sacerdotes están ministrando conforme a la ley de su Dios, si el templo está en buena condición para que se adore al Dios del cielo. Esdras, no encuentro a mejor persona en todo mi imperio en asuntos de su Dios que tú. Así que ve, investiga, trae reportes y ¿qué creen? Corrige las faltas que en ellas encuentres. Yo te doy la autoridad, mis consejeros te dan la autoridad en que si tu pueblo no está viviendo la ley de tu Dios, si los sacerdotes no están ministrando conforme a la ley de tu Dios, si hay algo en el templo que no se está haciendo correctamente, tú vayas, lo supervises, lo corrijas y que todo sea establecido conforme a la voluntad de tu Señor, del Dios del cielo. Diría mi hermana, la cosa cambia, ¿verdad? Aquí la cosa ya cambia. Aquí ya vemos que Esdras, una vez más, no va de visita, va con toda la autoridad del imperio. Con toda la autoridad del imperio. Pero fíjense, ¿por qué se le dio esta gran responsabilidad a Esdras? Dice la palabra de Dios, y dice esto, conforme a la ley de tu Dios que está
en tu mano, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Sin duda, imagínense esto a Esdras, siempre cargando al lado de él una versión del Pentateuco y de algunos profetas, y yendo siempre caminando con la ley, con la ley, con la ley. ¿Por qué? Porque la ley era preciosa para él. La ley era preciosa para él. Si algo distingue a Esdras, era que sin duda él no solamente tenía la ley en su mano para estudiarla, para aprenderla, para saciarse de letra. No. Que es bueno que estudien y que aprendan letra, claro que es bueno. Pero Esdras tenía la ley en su mano, pero cerca de su corazón. ¿Para qué? Porque ya lo vimos. Esdras capítulo 7, verso 10. Para vivirla, obedecerla y enseñarla. Ese era Esdras. Esto es lo que hacía el sacerdote Esdras. Atesoraba la palabra de Dios, se sumergía en la palabra de Dios, sí para aprenderla, sí para meditarla, sí para enseñarla, pero principalmente ¿por qué? Porque él sabía que solamente allí y únicamente, escúchenme, y únicamente allí iba a encontrar a su Dios, en ningún otro lado, en ningún otro lado. Por eso cuando mandaron a llamar a Esdras, le dijeron, tú eres el único, tú eres el único. Y todos los demás judíos sin duda dijeron, sí, Esdras, tú eres el único. Tú eres el único. Pero recuerden, Esdras no es un hombre con un gran don que lo tenía. Él se describe simplemente como un hombre que esforzado. Ahora sí, como decimos los mexicanos, machetero. Él sabía la palabra de Dios porque estudiaba la palabra de Dios. Le dedicaba tiempo. Fíjense que sin duda lo que está escrito en Salmo 119, verso 10 al 16, se traspasa a la vida de Esdras, sin duda. Salmo 119, verso 10 al 16. Salmo 119, verso 10 al 16. El autor de este salmo es desconocido, hermanos, es desconocido. Salmo 119, verso 10 al 16. El autor de este salmo es desconocido. Pero si me puedo imaginar a alguien diciendo estas palabras, en mi mente siempre está Esdras en el Salmo 119, perdón. Siempre está Esdras en mi mente. Vean lo que dice Salmo 119, verso 10 al 16. Dice así la palabra de Dios. E imagínense sin duda a Esdras diciendo estas palabras. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Es fácil imaginarse a Esdras diciendo esto todos los días. Es fácil que antes de que Esdras se pudiera estudiar su Pentateuco, sus profetas, esto se viniera a su mente. Es muy fácil imaginarse ese hombre así. Pero Esdras tenía algo que cumplir. Sí, a grandes rasgos ya lo vimos. Tenía que fortalecer la adoración, claro. Y corregir las áreas que estuvieran haciendo mal sus demás hermanos por ignorancia de la palabra de Dios, por supuesto. Pero se le dio ciertas comisiones a Esdras, se les dio ciertas autoridades, otras misiones secundarias, pero que van de la mano con la adoración, y la vamos a ver y las vamos a estar analizando poco a poco. Parte de las autoridades y de las comisiones que le dieron a Esdras fue recolectar dinero de las ofrendas y usar este dinero para comprar lo necesario para la adoración de su Dios en Jerusalén. Fíjense que vemos 3 ofrendas en estos versículos. Vemos 3 ofrendas que se dan. Vamos a ir analizándolas, pero yo se las digo. Vemos que hay una ofrenda económica, por supuesto. Económica, cuando me refiero a ofrenda es económica.
Uno, de la tesorería real, o sea, del rey y de sus consejeros. Una. Segunda ofrenda que vemos económica, hay una ofrenda voluntaria de los judíos, ya sea que vayan o que se queden. Hay una ofrenda recolectada por los judíos. Y tres, hay una ofrenda de la tesorería de las provincias que están alrededor del pueblo de Judea. Entonces son tres ofrendas. Por lo general, si ustedes lo vamos a leer, la tercera ofrenda es más de materia prima. Pero bueno, sigue siendo de la tesorería del rey. Sigue siendo una ofrenda, algo que se le da al pueblo de Israel. Vamos a analizar cada ofrenda rápidamente. Vean lo que dice el verso 15. Esdras, capítulo 7, verso 15. Entonces, en el verso 14 les dice: Rey y los consejeros Esdras, te encomendamos a ti la misión de que vayas a investigar si se está adorando a tu Dios correctamente. ¿Por qué? Porque tú tienes la palabra de Dios en tu mano y en tu corazón, ¿no? Se los estoy parafraseando. Bien. Pero además, Esdras, también eres encomendado a lo siguiente. Verso 15. Esdras capítulo 7, verso 15. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. De acuerdo con los historiadores, hermanos, la corte real de Persia, claro, como eran politeístas y como tenían varios reinos a su mando, solía destinar dinero, ofrendas, para solventar la adoración de los dioses de las diferentes naciones que habían ellos conquistado. O sea, esto era una práctica común en el imperio. No hay nada nuevo en esta práctica. Pero es algo muy curioso, que esta práctica no se le iban a dar, esta ofrenda no se le iban a dar a cualquier persona. Se le iban a dar a personas destacadas. ¿Por qué? Porque a la par de la práctica de darles ofrendas a las demás naciones para la adoración de su Dios, estaba a la par de los gastos del rey y de los gastos de los regalos que el rey daba a sus amigos. O sea, estas tres cosas estaban en el pináculo de los gastos real. Eran sumamente importantes. Y bueno, también sin duda se tuvo que haber agradecido que el rey aportara de su tesoro para darlo al Dios del cielo. Pero vean lo que dice el verso 16. Verso 16. Esdras capítulo 7, verso 16 dice así la palabra de Dios. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, ya vimos que el rey y la corte real voluntariamente acostumbraban a dar ofrendas, pero noten algo en el verso 16. ¿Por qué dice provincia de Babilonia? Quizá la mayoría de los judíos vivían allí, quizá. Había judíos alrededor de todo el imperio, pero quizá, recuerden que cuando fueron sacados los judíos de su tierra, por mandato de Dios, llegaron principalmente a tierra babilónica. Entonces es de esperarse que ahí esté la mayor concentración del pueblo judío. Por eso dice, ve a la provincia de Babilonia, donde están la mayor cantidad de judíos, pero escuchen, dice dos veces, levanta ofrenda y dos veces dice voluntaria. Fuerte y claramente dice el edicto dos veces, voluntariamente levanta ofrenda. Y cuando nos referimos a ofrenda, una vez más nos estamos refiriendo a ¿qué? A dinero. Ya soltó dinero la corte real, bien. Ahora se le pide voluntariamente al pueblo de Israel que dé dinero para que los que quieran regresar a Jerusalén regresen con bien y tener el suficiente dinero para el viaje y sobre todo llegar con dinero para comprar lo necesario que haga falta para fortalecer la adoración en Jerusalén. Hermanos, en aquel entonces, en tiempos de Esdras, el rey en el edicto dijo voluntariamente. Hoy nuestro Dios sigue estando diciendo lo mismo. Dice, pueblo mío, le dice a la iglesia, ofrenden voluntariamente y gozosamente. Hoy también sigue siendo lo mismo. Sigue siendo exactamente lo mismo. Vayan rápidamente a 2 de Corintios capítulo 9, versos 6 al 7. 2 de Corintios capítulo 9, versos 6 al 7.
El contexto de este capítulo, o sea, los versos anteriores, hablan de que Pablo está solicitando una ofrenda a varias iglesias de Asia Menor. Bueno, iglesias que él había estado pasando a predicar el evangelio. Quería él ir a cada iglesia y recoger su ofrenda. Entonces, aquí está hablando de dinero. Aquí está hablando de ofrenda monetaria, el apóstol Pablo. Y vean lo que dice de la ofrenda monetaria. Aquí está hablando Pablo del dinero. Y vean lo que dice. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 6 y 7. Pero esto digo, escuchen, está hablando de dinero. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. A ver, hermanos, el hecho de que haya muchas iglesias allá afuera de mala doctrina que solamente quieran sacarle el dinero a sus congregantes y que trabajen por amor al dinero y no por el servicio a Dios, no quiere decir que el Dios de la Biblia esté peleado con el dinero. Al contrario, leemos, dice Dios, ofrenden. Es más, dice Pablo, el que siembra escasamente, o sea, el que da ofrenda escasamente, también segará escasamente. Bueno, aquí habla de una bendición espiritual, celestial. Y el que siembra generosamente, o sea, el que da generosamente, aporta generosamente a la iglesia, generosamente también segará. Bendición aquí en la tierra no lo sé, pero seguro bendición allá en los cielos. Eso que ni te quepa duda. Y vean lo que dice, continúa el texto. Dice Pablo, cada uno dé como propuso su corazón. Igual como en el edicto del rey Artajerjes, aquí también lo está diciendo Pablo. Da voluntariamente, como proponga tu corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque alguien te esté obligando. Y aquí está la razón por la cual tú tienes que dar generosamente. Lee. Porque la razón por la cual tienes que dar generosamente, escucha, voluntariamente, conforme tu corazón te diga. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da generosamente. Dios ama al que se despoja de sus bienes económicos conforme a su voluntad, conforme a su corazón, alegremente, sin que nadie lo esté obligando y lo dé para la obra de la iglesia. El texto está muy claro, hermanos. El texto está sumamente claro. Dios no está peleado con que alguien, lo repito, voluntariamente, de corazón, gozosamente, dé mucho. Dios no está peleado con eso. Dios no está peleado con eso. Por eso, si ustedes han sido observadores y lo recuerdan, ¿por qué creen que Esdras constantemente está diciendo, y tal rey dio, y tales dieron, y tales ofrendaron? Antiguo Testamento con David, y tales dieron para el pueblo, y tales dieron para la construcción del templo. Vámonos más atrás, vámonos con Moisés. Y tal persona dio tanto para el tabernáculo, y tal tribu dio tanto para esto. ¿Por qué? Vuelva a lo mismo, porque si es para la obra del reino, Dios no está peleado con que el pueblo dé voluntariamente, gozosamente, de corazón, sin obligación. Tanto como su fe le alcance que quiera dar, y tanto como el Espíritu Santo le ponga en su corazón. No está Dios peleado con esto, con dar. Pero ¿saben con qué Dios sí está peleado? Está peleado con las personas que buscan el ministerio solamente para sacar dinero. Con eso se está peleado. Está peleado con aquellas personas que aman las ganancias deshonestas. Y con eso está peleado Dios. Y está peleado Dios también, o está disgustado, mejor dicho, está disgustado con aquellos congregantes que el Señor les pone en su corazón dar más y que cierran su corazón y dan lo que les sobra. Con esos Dios sí está disgustado. ¿Qué persona eres tú? No lo sé. No lo sé. Pero espero que seas de los que dan gozosamente. Porque
Escucha, Dios ama, dice la Escritura, a los que dan alegremente. Y espero que no seas de los que cierran su corazón, porque entonces tampoco tendrás una buena recompensa en el reino de los cielos. Por eso vuelvo a lo mismo. Yo no sé tu situación, tú la sabes, tú y el Señor la saben. Pero ya te puse las cartas sobre la mesa, como decimos. Ahora, ¿serás obediente o vas a seguir desobediente? ¿Has sido obediente? Bien, bien. O sea, si has sido obediente, dando voluntariamente, conforme tu corazón, gozosamente, sin que nadie te obligue, lo que el Señor ha dispuesto en tu corazón, bien haces, bien haces. Pero si has sido desobediente, bueno, el Señor sabrá qué hacer contigo. Que el Señor te trate, hermano, hermana. Que el Señor te trate. Eso a mí no me corresponde juzgarlo, pero a mi Dios sí. Pero siempre vemos en las Escrituras, siempre vemos que los cristianos maduros, Nuevo Testamento, y el pueblo de Israel maduro, Antiguo Testamento, cada vez que dieron, reflejaron madurez espiritual. Reflejaron madurez espiritual, porque entendían que era para el avance del reino de su Dios. El Dios del cielo, como lo dice Artajerjes. Bueno, saltando esto de lado, vean lo que dice Esdras capítulo 7, verso 17 al 20. Me voy a tratar de ir un poco más rápido. Esdras capítulo 7, verso 17 al 20. Dice así la palabra de Dios. Vean en qué tenía que gastar el dinero Esdras. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Verso 19. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de tu Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás, escucha, de la casa de los tesoros del rey. Voluntariamente un inconverso dijo, yo doy para ese Dios. Yo doy para ese Dios. Pero bueno, dejando de lado un poquito lo que le estaba diciendo del dar. Vean lo que dice la carta. Dice la carta que tenía Esdras que gastar el dinero en cosas del templo. Becerros, carneros y corderos. Obviamente con esos hacían sacrificios. Y con las libaciones y con las demás ofrendas. Cosas que hacían falta. Pero en el verso 19 hay algo que si ustedes recuerdan, que a lo mejor si son muy observadores les saltará. En el verso 19 dice que Artajerjes le dio a Esdras utensilios para el servicio de la casa de Dios. ¿Cierto? Pero en Esdras capítulo 1, versos 7 y 8, Ciro le había regresado a Jerusalén, a los judíos, los utensilios. A ver, Esdras, ¿te equivocaste? A ver, en el capítulo 1 dices que el rey Ciro le dio los utensilios. ¿A quién? Muy probablemente a Zorobabel, para que los regresara a la casa de su Dios. Y aquí me está diciendo que a Artajerjes le dio utensilios. Hay dos posibilidades. Y en ninguna se contradice la palabra de Dios. Uno, que el rey Ciro, en tiempos de Zorobabel y de Jesúa, le haya dado unos cuantos utensilios y conservó otros tantos en su palacio real para su servicio de él, para sus dioses de él. Y que muchos años después, Artajerjes, para tener más favor con los judíos, diga, bueno, les regreso el resto que estaban en los tesoros. Puede ser una posibilidad, porque si se dan cuenta, en Esdras capítulo 1, versos 7 y 8, donde se habla de los utensilios regresados a Jerusalén, en la primer caravana, no dice, se le regresó todos los utensilios. Eso no dice, nada más dice, se le regresó utensilios tantos. Ya. Una segunda posibilidad, que probablemente esta sea la más acertada, es de que Artajerjes no solamente dio dinero, sino por todas las razones que ya les dije, porque tenía realmente cierto aprecio al pueblo de Israel, se lee, dijo, Esdras, ven,
tengo utensilios míos del tesoro de mis dioses, los quiero donar para tu Dios. Puede ser. Vemos que realmente Artajerjes era espléndido con los judíos. Puede ser esta posibilidad, y yo en lo personal me inclino a esta segunda, que voluntariamente que voluntariamente Artajerjes no haya solamente dado dinero, sino que también haya dado de sus utensilios o haya mandado a hacer para la casa de este Dios del cielo, que es nuestro Dios, por supuesto. Ahora vean, vamos a ir avanzando un poco más rápido. Verso 21, Esdras capítulo 7, verso 21 y 22. Verso 21 y 22. Y rápidamente vamos a leer el 23. Y por mí Artajerjes rey es dada orden a todos los tesoros que están al otro lado del río. Y por mí Artajerjes rey es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Una vez más, aquí vemos la tercera ofrenda, pero ya en especie. ¿Para qué? Para la adoración al templo de Dios y la adoración al Dios de los cielos. Verso 23, vean lo que dice. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Una vez escuché el dicho, ya salió el peine. ya vimos la razón. O sea, sí. Las otras 4 razones que yo les presenté pueden ser también válidas. Recuerdan, ¿no? Que conocía a Esther, a Mardoqueo, que tenía una buena amistad con Esdras, con Nehemías, Artajerjes, que quería consagrarse con el pueblo judío y con el Dios de Israel. Pero aquí nos abre su corazón Artajerjes y nos dice, por favor, le mande su edicto, denle lo que pida a Esdras, porque no vaya a ser que ese Dios se enoje contra mí, mis hijos, y me derroquen. Bueno, realmente ustedes sabrán, la historia de los reyes no es muy bonita, siempre hay muertes, siempre hay traiciones, entonces realmente había una preocupación seria en Artajerjes. Y de pláticas debió de haber dicho con Esdras, tu Dios es el Dios de los cielos, como decimos los cristianos, ora por mí, ¿no? Ora por mí. Bueno, rey Artajerjes, claro que vamos a orar por usted. Bueno, pues para que veas que estamos bien, tú y yo con tu Dios, que todos los tesoreros de la provincia que están al lado de Judea te den lo que necesites. Casi le hace así a Dios, ¿no? Bueno, obviamente lo estoy exagerando, eso jamás se va a poder hacer. Ningún ser humano puede ganarse el favor de Dios. Pero hay seres humanos que lo intentan. Él lo intentó, claro está. Vean verso 24. Esdras capítulo 7, verso 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Hermanos, déjenme decirles que esto es un gran privilegio de parte de cualquier gobierno. ¿Se acuerdan que versos anteriores había dicho, todos los que quieran ir con Esdras para que se restaure la adoración, se fortalezca la adoración, pueden ir con Esdras de regreso. Les vamos a dar dinero, les vamos a dar la oportunidad, vayan, ahí van a encontrar lo necesario. Pero específicamente vayan quienes, sacerdotes y levitas. Y ahora el rey está volviendo a decir con toda la corte, los sacerdotes y levitas, que obviamente vayan contigo, y aún los que estén viviendo en Jerusalén, estarán exentos ¿de qué? De impuestos, de contribución y renta. Hermanos, toda nación, no importa cuál sea, toda nación vive ¿de qué? De impuestos. Aquí en México, si tú compras unas sabritas, unas papas, el gobierno te cobra impuesto. De todo te cobra impuesto. Bueno, es parte por vivir en esta nación. Y con los impuestos, todo mexicano tiene que saber que se paga y se solventa a nuestro gobierno y ciertos servicios que tenemos. O sea, es natural que a todos se nos cobren impuestos. Lo que es raro es de que haya personas que se les exente impuestos. Es sumamente raro. Y aquí
a los sacerdotes, a los levitas, que vayan a servir o que estén sirviendo en Jerusalén, se les exentará de impuesto. Es sumamente raro y habla de una generosidad asombrosa de parte de Artajerjes y de los consejeros. Es una generosidad grandota, muy, muy grande. ¿Por qué lo hizo? Bueno, una razón. Ya lo vimos y lo hemos estado repitiendo. Quería consagrarse con los judíos y con este Dios. Bueno, si quiero estar bien con este Dios, tengo que estar bien con los sacerdotes de este Dios. Yo reconozco que ustedes sirven al Dios del cielo, quedan exentos de impuestos. Gracias. Pero había otra razón y esta razón es más triste que la anterior. Es más triste que la que de un pagano tratándose de ganar el favor de nuestro Dios. Es más triste que eso. ¿Qué creen? Realmente se nota en las escrituras y lo vamos a ver que los sacerdotes y los levitas no querían regresar a Jerusalén. De hecho, si recuerdan, años atrás con Zorobabel y con Jesúa, fueron pocos los levitas que fueron. Había pocos levitas y sacerdotes sirviendo en el templo de Dios y en los asuntos de Dios en Jerusalén y en Judea. Habían pocos. Ahora Esdras se enfrentaba con esto. Y el rey dijo, bueno, vamos a animarlos a que vayan. Todo aquel que vaya y que esté viviendo allá de los levitas y que esté sirviendo, por supuesto, no solamente que viva, sino que haga lo que Dios le ha mandado hacer, su servicio, quedará exento de impuestos. Es triste, hacen esto y aún Dios lo permite, porque a fin de cuentas Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque nadie quería ir. Ningún sacerdote y ningún levita quería ir a la tierra del Dios de sus padres. La mayoría de los hombres querían estar en Babilonia, en Persia, haciendo 1000 cosas más, excepto ir a servir al Dios en la tierra que Dios les había dado. ¿Y qué creen que hay algo más triste de esto? ¿Cuántos años ya pasaron antes de esto? Como alrededor de 2500 y tantos años, más menos, no sé. A mí las fechas siempre me gusta decirlas aproximadamente. Desgraciadamente, el pueblo de Dios no ha cambiado en esta área. El sacerdocio en aquel entonces tenía una única obligación: ir a administrar a su Dios, ir a servir a su Dios en el lugar y en el momento que su Dios les estaban diciendo, sacerdotes y levitas. El sacerdocio de la iglesia del día de hoy, desgraciadamente, está poniendo los mismos peros que ellos en el pasado. Desgraciadamente, la mayoría de los hombres y mujeres de la iglesia del día de hoy prefieren estar cómodamente en sus casas, haciendo cualquier otra cosa, menos sirviendo donde Dios les dice que sirvan. Desgraciadamente. Los pretextos que les voy a decir si fueron los mismos pretextos de hace años y son los mismos pretextos que hoy en día se están poniendo. Otros servirán por mí. Otros más capacitados harán el trabajo. No es mi tiempo para el servicio. Tengo miedo. Estas mismas cosas que dijeron los israelitas, ¿qué creen? Espero que no. Ustedes las están diciendo. Estas mismas cosas ustedes las están diciendo. Y ustedes, al igual que ellos, no están sirviendo en el lugar donde Dios quiere que sirvan. No están cumpliendo con la gran comisión. No lo están haciendo. Ustedes ya no tienen que abrir un carnero. Ustedes ya no tienen que degollar un becerro. Ustedes tienen que ir a todas las naciones a ser discípulos. Ustedes ya no están encerrados en 4 paredes como aquellos sacerdotes. Ustedes tienen todo el mundo para servir a su Dios. Y no lo están haciendo. No lo están haciendo. Si sí, por favor, perdónenme, no me estoy dirigiendo a ustedes. Si sí, lo están haciendo. Pero si no, me dirijo a ti, que no estás trabajando en la obra. A ti. Me dirijo a ti. Hermanos, con estos pretextos, muchas veces pensamos que Dios quiere a grandes hombres y mujeres. Pero lo vuelvo a repetir, Dios te quiere a ti. En el área de servicio que a ti te ha dado, a ti. ¿Por qué? Porque dice, yo lo leo, dice Mateo capítulo 9, versos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Igual que hace más de 2000 años, igual al tiempo de Esdras. Las mies eran muchas en Jerusalén y los obreros eran pocos. Los obreros eran pocos. A ellos se les dijo, no pagarás impuestos, ve a servir a la tierra de tu Dios. A ti se te está diciendo, el reino de los cielos es tuyo, vas a tener aún galardones, ve y trabaja. Y no estás trabajando. Ellos tampoco, muchos no fueron. Vamos a llegar a eso. Pero vean, quizás después de haber leído Mateo 9, verso 37 y 38, alguien de ustedes me diga, ahí lo tienes, pastor. Vean lo que dice. Yo no soy de los que salen, yo soy de los que oran por los que salen a la obra. No todos necesitamos salir, pastor. A lo que yo te diré, bueno, yo reconozco que hay diferentes dones. Eso lo alcanzo a ver en la Biblia. Y si tu capacidad física, si tus circunstancias te están impidiendo a salir a predicar el evangelio y sabes y reconoces que has sido llamado a orar para los que salen, a los que sí están cumpliendo el ministerio, déjame decirte que estás haciendo el mejor trabajo. Estás actuando conforme a tus dones. Bien por ti, en verdad. Te felicito, estás cumpliendo el mandamiento de tu Dios. Pero también tengo que decirte otra cosa. Si agarras este texto para poner un pretexto y tu cobardía es tan grande, o tu falta de interés, tu falta de entrega, tu falta de compromiso, tus 1000 pretextos te sobran para no cumplir la obra del Señor al salir y evangelizar, entonces estás pecando contra tu Dios y te animo a que te arrepientas. No ocupes la palabra de tu Dios a tu conveniencia. Está bien, ora. Pero si detectas en tu corazón que te estás escudando de orar, solamente de orar, para no salir y obedecer ese fuego que te está quemando por dentro, entonces estás pecando. Estás pecando. Esa es tu realidad. En una ocasión, cuando recientemente yo comencé a seguir a Cristo, mi familia y yo llegamos a una iglesia y platicando con una hermanita, hablamos de varias cosas en el servicio y llegó el punto donde esta persona me dijo, y eso, además de muchas cosas, domina mi vida y que espero que también domine la suya. Hablamos de servicio y ella me miró fijamente y me dijo, Sergio, déjame decirte algo, tú eres nuevo, así que aprende esto. El que no sirve, no sirve. Y me cayó el 20 y dije, sí, es cierto. El que no sirve, donde Dios lo coloca, donde el Señor lo está mandando a hacer, ejercitar sus dones, a cumplir la gran comisión, el que no sirve en estas áreas, no sirve para la gloria y el avance del reino de Dios. Ante los ojos de su Señor, desgraciadamente, es un cero a la izquierda. No está aportando ni quitando nada. Solamente está aquí viniéndose a sentar, escuchando a alguien predicar cada semana, y eso también es triste. Sí, queremos que vengan a predicar, pero al mismo tiempo también queremos que ustedes preparen sus corazones para que la predicación que están escuchando, que la pongan por obra. Y parte de poner por obra lo que escuchan, sí, es perdonar, sí, es dar ofrenda, sí, es vivir en santidad, pero también es cumplir la gran comisión. También. O, como ya lo dije, el área del servicio conforme a tus dones donde el Señor te coloque. Cumple con tus dones. Cúmplelos. Hazlos. Vívelos. Por eso yo termino con esto, hermanos. Tenemos que aprender de Esdras. Tenemos que aprender de Esdras. Que la palabra de Dios siempre esté en nuestra mano y, como ya lo dije, y siempre adentro de nuestros corazones, para estudiarla, meditarla, cumplirla, vivirla. Y alejémonos de ser como estos sacerdotes levitas, que por muchas buenas razones se le dijeron que fueran a Jerusalén, prefirieron quedarse en tierra extraña, sirviendo a otros dioses, sirviendo a otra nación, que no era el pueblo de su Dios. Dios nos ampare a que seamos como estos levitas, sacerdotes. Bueno, ellos sí eran sacerdote por linaje, pero nosotros no nos podemos hacer llamar sacerdotes si no estamos adorando con nuestros servicios a nuestro Dios. Necesitamos hacerlo.
Dios les bendiga, hermanos.